Bien. Muy buenos días, tengan estudiantes el día de hoy. Vamos a trabajar lo que son las áreas de figuras planas poligonales y para ello vamos a recordar las figuras básicas, ¿no?, que tenemos que manejar en el concepto de áreas. Así que a estar atentos, por favor, a la clase. Para esto de inmediato nos vamos al ejercicio número 1 de la página 62. Todos vamos al ejercicio número 1 de la página 62. Como ustedes ven ahí tengo lo siguiente. En el ejercicio número 1 te piden determinar el área, el área del rectángulo PQRS. Este es el rectángulo. Para calcular el área del rectángulo, ustedes deben multiplicar el largo por el ancho. Pregunta para ustedes, ¿cuánto mide el largo? 9. 4, Largo. 9. 9. 10. El largo mide 9, no mide 4. Se le llama largo porque tiene mayor dimensión. Por eso se llama largo. 9 centímetros. ¿Y cuánto mide el ancho? 4. 4. 4 centímetros. Se le denomina ancho porque tiene menor dimensión. Entonces, si queremos calcular el área del rectángulo, nos basta solamente con multiplicar el largo por el ancho. En este caso, el largo es 9 centímetros y todo ello lo tengo que multiplicar por el ancho, que es igual a 4 centímetros. Bien. Entonces, al multiplicar 9 centímetros por 4 centímetros, ¿cuánto se obtiene? 36. Muy bien. Entonces, ahí colocamos 36. Pero acá viene algo muy importante. La unidad que tienes que tener en toda área. 36 centímetros cuadrados. Muy bien. Porque cuando tú multiplicas centímetro por centímetro, la unidad en toda área es centímetro elevado al cuadrado. Esa es la unidad en toda área. Y ahí recién el ejercicio se termina. ¿Comprendieron la idea? Entonces, para multiplicar el área de un rectángulo, para calcular el área de un rectángulo, basta con multiplicar el largo por el... ¿Listo? Y así también se puede utilizar para el metro. 36 Así metros es. cuadrados. Claro, si la unidad hubiera sido metro, si fuera un terreno, y la unidad es un metro, entonces el área sería en metros cuadrados. Así como las dimensiones de nuestras casas, ¿no?, que se miden en metros cuadrados. Bien, pueden trabajar ahí, niños. Ya está, profesor. Muy bien. Sí, en un instante nos vamos al siguiente ejercicio. Bien. Entonces, de esta manera hemos determinado el área de un rectángulo. No, dime. Profesor, todavía no termino de escribir. No, no hay problema, no hay problema. Yo no tengo apuro para hacer la clase. Vayan trabajando. Listo, profe. Muy bien, muy bien. Sigan trabajando, sigan trabajando. Voy a esperar un minuto más para que terminen de escribir. Con paciencia y háganlo ordenado nada más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué la unidad está en centímetro al cuadrado? Elevado a la 2, como bien menciona. Lo que se hace es esto. Observen, por favor, con mucha atención. Lo voy a colocar acá de manera ligera para que ustedes lo puedan entender. Cuando tú multiplicas centímetro por centímetro, es como multiplicar bases iguales.
¿Qué se hace en la multiplicación de bases iguales cuando has trabajado en álgebra? Cuando multiplicas bases iguales, se escribe la misma base, que en este caso sería el centímetro, y se suman los exponentes. Y como los centímetros acá no tienen exponentes, se entiende que su exponente es 1. Y es por eso que cuando multiplicas bases iguales, suma los exponentes. 1 más 1, 2. Ahí está la razón de por qué centímetro al cuadrado. Multiplicación de bases iguales. Gracias, teacher. Y en toda área siempre hay dos dimensiones. ¿No? En toda área siempre hay dos dimensiones. Y ese cuadrado identifica las dos dimensiones que tiene el área. Bien. Ahora, estudiantes, nos vamos a la figura número 2. Determina el área del siguiente paralelogramo. El paralelogramo que tú tienes ahí, ese paralelogramo es un romboide. ¿Y cómo se determina el área de un romboide? Bueno, todo romboide tiene dos dimensiones para calcular su área. Tiene la base, en este caso es 15 centímetros, esa sería la base. Y para calcular el área de un romboide necesitas la altura. Y es por eso que en estas líneas puntaditas de color verde, ahí se identifica la altura. Y en este caso la altura del romboide vendría a ser 8 centímetros. La altura sería 8 centímetros. Entonces, para identificar el área de un romboide, necesitas conocer su base y la altura del romboide. Entonces, una vez habiéndolo identificado, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto mide la base del romboide? 15. En este caso, 15 centímetros. Muy bien. Y eso lo tengo que multiplicar por la altura del romboide. ¿Cuánto mide la altura del romboide? 8 centímetros. Muy bien, 8 centímetros. Y lo que tengo que hacer a continuación es multiplicar 15 por 8. ¿Cuánto sería 15 por 8? Multipliquen ustedes y no me den denme el resultado por el chat, por favor. ¿Sí? No me lo digan por el micrófono, denme el resultado por el chat. Así es, Noelia. Profesor, se lo decimos ya multiplicado, ¿no, teacher? ¿Qué es Alexia? Sí, usted, así es Romina, así es Gabriel, así es Nicole, así es Vania, así es Camila Ferrer. Muy bien, vayan trabajando entonces. Así es, están multiplicando 15 por 8. ¿No? Ustedes son los que calculan. Así es Luciano, así es Areli, así es Tiago, así es Juliana, así es Nevenka, así es Renato, así es Doménica. Correcto, Luciana. Así es Vania. Así es Luis. Muy bien, vayan trabajando entonces. Así es Mateo. Así es Aleisha. Muy bien. Entonces, ahí han calculado ustedes. Muy bien. ¿O correcto, Bianca? Sí, ustedes vayan calculando. Ustedes son los que trabajan acá. Así es, Giselle. Muy bien, sus resultados que nos están colocando por el chat, ¿no? Bien, entonces, ahora sí vamos a dar el resultado para todos. Así es, Luciana, Huanca. Muy bien. Bien, listo. Y bien, al multiplicar 15 por 8, así es Alexa, 15 por 8, entonces nuestro resultado final es 120. Muy bien, ese es el producto. Pero siempre cuando calculas y multiplicas las unidades, en este caso estoy multiplicando centímetro por centímetro,
Entonces el resultado es 120 centímetros elevado al cuadrado. Ahí, listo. Con la unidad respectiva se termina el ejercicio número 2. Bien, vamos terminando ahí. Ya terminé, teacher. Muy bien, sí, estoy esperando porque no todos trabajan rápido, algunos hacen con paciencia. Profesor, ¿siempre va a llevar al cuadrado? Así es, acabo de explicarlo hace un instante. ¿Por qué en las áreas se considera el cuadrado? Te lo voy a explicar nuevamente, ¿ya? Bueno, cuando tú multiplicas las unidades, en este caso multiplicas centímetro por centímetro, porque estás multiplicando como unidad del centímetro. Ahí tú aplicas la definición de multiplicación de bases iguales. ¿Qué significa multiplicación de bases iguales? En la multiplicación de bases iguales, en este caso la base es el centímetro, se escribe la misma base, o sea, se escribe el centímetro, y se suman los exponentes de los factores. Pero acá, como estos centímetros no tienen exponente, se entiende que el exponente es 1. Y al momento de multiplicar bases iguales, se escribe la base centímetro y se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Por esa razón, es centímetro al cuadrado. ¿Te das Y cuenta? profesor, Dime. si se hacen tres múltiples, no, eso es imposible. ¿Perdón? Es imposible que hagan tres multiplicaciones. Sí, sí puede haber para los volúmenes. Ah, ya. Para el Y volumen, en ese caso saldría al cuadrado o salía a al ver, cubo. observa. Ah, tú lo has dicho. Si tú multiplicas centímetro por centímetro, mira, con 3 dimensiones, ¿ah? Y eso lo vamos a ver más adelante, por centímetro, ahí estás multiplicando 3 veces el centímetro. Y en la multiplicación de bases iguales se escribe la base centímetro y se suman los exponentes. 1 más 1, 2, y 2 más 1, 3. Ahí es centímetro cúbico. Y eso se utiliza para calcular volúmenes, porque los volúmenes tienen 3 dimensiones. ¿Listo? Sí, Bien. profesor. Ahora nos vamos a... Ah, está, te explico, mira. Una pregunta que me hacen saber a través del chat, profesor, ¿cómo yo sé cuál es el largo y el ancho en un rectángulo? Bueno, te voy a explicar de manera sencilla. Y la definición está en el mismo término, largo. ¿Qué significa largo? Significa una medida que tiene mayor dimensión. Por eso, comparando las dimensiones en el rectángulo, ¿cuál de las dos dimensiones tiene mayor longitud? 9 centímetros. Por eso es que al 9 centímetros se le denomina largo. Cuando tú tienes un rectángulo, por ejemplo, en el suelo, en el llano, como un terreno, ahí se le denomina largo al que tiene mayor dimensión y al lado que tiene menor dimensión se le denomina ancho. Acá sería largo y ancho. ¿Y cómo yo sé que en algunos casos se le denomina base o altura? Bueno, base o altura se denomina cuando, imagínate, este rectángulo forma parte de una pared en la casa, ¿no? Una pared, imagínate que este rectángulo es la pared de una casa. Entonces ya a esa pared, como ya está puesta en forma vertical, a esta dimensión se le dice base. ¿Te das cuenta? Esa sería la base. Y este 4 centímetros vendría a ser la altura. Siempre y cuando, por ejemplo, sean las dimensiones de una pared. ¿Por qué? Porque una pared es vertical, tiene una base donde se apoya y tiene una altura hasta donde llega la pared. Pero en cambio, si es un terreno, no tiene base altura. Tiene largo y ancho. ¿Sí?
Acabo de responderlo, Noelia. Bien, o sea, dependiendo de las condiciones con las que tú trabajes, tú defines largo o ancho cuando trabajes en un terreno, sobre el llano, sobre el piso, y tú le denominas base de altura cuando trabajes dimensiones, como te digo, como una pared, ¿no? Ahí trabajas base de altura. Bien. Listo. Ahora sí nos vamos a la siguiente página, por favor, todos a la página 63. Bien. Bien. En la página 63, niños, niñas, vamos a resolver 3 ejercicios de la misma. Y para ustedes van a quedar 3 ejercicios de igual manera. ¿De acuerdo? O 2 ejercicios, eso ya lo vamos a decidir en un instante. Bien. En primer lugar, vamos a trabajar la siguiente área, que es el área de un trapecio. Veamos entonces la definición para el área, en este caso, de un trapecio. Ahí coloquen ahí todo su nombre, trapecio. Muy bien. Y ahora vamos a definir cómo es el área de un trapecio. Todos escriban conmigo, por favor. Bien. El área para un trapecio se calcula conociendo las medidas de sus dos bases, es decir, una base mayor, debe tener una base mayor, debes también tener una base menor. Ahora vamos a identificar la base mayor y la base menor. Bien, listo, vamos, hasta ahí nomás vamos a identificar base mayor y base menor. A ver, para que ustedes identifiquen primero en el trapecio, antes de seguir con la fórmula. Todo trapecio siempre tiene dos bases. Y las dos bases vienen a ser paralelas, siempre. En este caso, en este ejemplo, la base mayor, ¿quién vendría a ser? En el ejemplo que tenemos ahí, la base mayor sería igual a 10 centímetros. Esta es la base donde se apoya el trapecio. Esa sería la base mayor. Y como las bases son paralelas, la base menor sería la que está en la parte superior. Y ya te das cuenta por qué se le dice mayor o menor, ¿no? Porque las bases son paralelas. En un trapecio las bases siempre son paralelas. Y se le denomina base mayor porque tiene mayor longitud y base menor porque tiene menor longitud. Entre estas dos bases que son paralelas. Pero para calcular el área de un trapecio, tú necesitas las dos bases y también necesitas un tercer elemento, que viene a ser la altura. Y la altura vendría a ser este tercer elemento. En este caso, el número 5. Se le denomina altura porque como tú ves, esa línea punteadita es perpendicular a la base. Entonces, en este caso, la altura vendría a ser 5 centímetros. Entonces, ¿cómo se hace para calcular el área de un trapecio conociendo las dos bases y la altura? Bueno, acá es súper sencillo. Para calcular el área de un trapecio, tú debes sumar la base mayor más la base menor. ¿Sí? Y toda esa suma la tienes que dividir entre 2. O sea, el área de un trapecio es base mayor más base menor dividido entre 2. Pero todo ello tienes que multiplicarlo por la altura. Base mayor
más base menor y todo ello multiplicado por la altura. Así se calcula el área de un trapecio. Bien, entonces vamos a conocer a qué es igual el área del trapecio. Bien, ahora sí reemplazamos numéricamente, ¿no? ¿Quién sería la base mayor? 10. Muy bien, coloquemos ahí todos. 10 más, ¿quién sería la base menor? 6. 6. Bien, 10 más 6. Y todo ello tiene que estar dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2, muy bien, todo ello dividido entre 2. Profesor, por 5 centímetros. Así es. Y todo eso finalmente multiplicado por 5 centímetros, que vendría a ser la altura. Todo ello multiplicado por 5, que vendría a ser la altura. Bien. Ahora lo único que viene a continuación es el cálculo numérico y lo calculamos mentalmente. A ver, mentalmente. Primero el paréntesis. ¿Cuánto es 10 más 6? 16. 16. 16 dividido entre 2. 8. 8. Entonces acá tendríamos 8 multiplicado todo ello todavía por 5. ¿Y cuánto es 40. 8 por 5? 30. 40. 40. 40 40. centímetros cuadrados. Así es. 40 centímetros al cuadrado. Porque como ya hemos definido antes, el área siempre sus unidades tienen que estar elevado al cuadrado. Y como la unidad está en centímetros, centímetros cuadrados. Y ahí se acabó el ejercicio número 1 de la página 63. Profesor, yo pensaba que íbamos a hacer la multiplicación de 3 Es área. áreas. Las áreas nunca se multiplican con 3 dimensiones. Toda área siempre tiene 2 dimensiones. Las áreas se calculan en el plano, que tiene 2 dimensiones, ¿no? Las que tengan 3 dimensiones, como por ejemplo, una caja de zapatos, ya cuando tiene 3 dimensiones, largo, ancho y altura, ahí se calcula volumen. Y en el volumen recién tú multiplicas 3 dimensiones. Ahí tendrías el cubo en el volumen. ¿Sí? Entonces, acá no se hace porque quiero, sino que ahí está bien definido. Toda figura plana se trabaja con 2 dimensiones. Por eso es que las unidades están elevadas al cuadrado. Bien, Y profesor, dígame. ¿Por qué tienes que dividir entre 2 la base mayor y la base menor? Esa es la fórmula para calcular el área. profesor, y es una coincidencia de que al cuadrado es de 2 dimensiones y al cubo es de 3 dimensiones. Así es. O sea, cubo tiene ya forma, en cambio el Así cuadrado es. es plano. Justamente el exponente de la unidad indica en cuántas dimensiones estás trabajando. Si tiene 2 dimensiones, es un área. Si tiene 3 dimensiones, es un volumen. Ah, ya. Cierren sus micrófonos, por favor. Bien, en un instante vamos a ir al ROM.
Bien. A ver, niños, niñas, prestamos mucha atención acá. ¿Listo? ¿Cómo se hace para calcular el área de un rombo? Bien. Todo rombo tiene una característica. Todo rombo siempre tiene dos diagonales. Y a la diagonal lo estoy identificando con la letra D mayúscula, diagonal. Ahí está. Siempre todo rombo tiene dos diagonales. Una diagonal mayor y una diagonal menor. Como ustedes aprecian ahí, la diagonal mayor une estos dos puntos extremos y tiene la mayor longitud. En este rombo, la diagonal mayor tendría la longitud de 16 centímetros. Esta sería la diagonal mayor. En cambio, la diagonal menor tendría que ser la que une dos vértices opuestos, como ustedes ven ahí, pero que tenga menor longitud. En este caso, en este rombo, la diagonal menor sería 12 centímetros. Conociendo las diagonales del rombo, tú ya puedes determinar su área. ¿Cómo se determina el área de un rombo? El área de un rombo vendría a ser la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor y todo ello dividido entre 2. Entonces, como con lo que hemos visto, ¿cuánto mide la diagonal mayor? 16. 16, porque tiene mayor longitud. 16. ¿Cuánto mide la diagonal menor? Por 12. Ajá, Por por 12. 12, muy bien. 16 por 12 y todo Entre ello 2. dividido entre 2. 192. 16 por 12, ¿cuánto es? 192. 92. Sale 96. Ahí está, 192. Porque estás multiplicando 16 por 2. Pero todavía todo ello tiene que estar dividido entre ¿cuánto? Dividido Entre 2. Entre 2. entre 2. Muy bien. Sale 96. Es Ahí está. 96. 96, Al teacher. dividir 96. 192 entre 2, entonces el 96. resultado es 96. ¿96 qué? 96 centímetros cuadrados. Ah, muy bien, porque lo que has calculado es área. 96 centímetros al cuadrado. Bien. Y ahí se acaba el ejercicio. Profesor, si se acaba el Zoom, ¿volvemos a entrar? No creo, ¿ah? Porque ahora vamos a terminar. Vamos a ver, yo les indico faltando un minuto. Es un triángulo rectángulo. Así es. Bien. Ajá. Bien, a ver, niños. Vamos conociendo un poquito ahora del triángulo. ¿Sí? Para el área del triángulo, acá es algo ya conocido. El área del triángulo, de un triángulo, es igual a la base multiplicado por la altura. Ajá. Base por la altura. Y todo ello dividido entre 2. O sea, el área de un rectángulo se calcula de esta manera. Base por altura y todo ello dividido entre 2.
Pero en este ejercicio hay un detalle, ¿no? Hay un detalle en este ejercicio. ¿Tú conoces la base? No. Ahí está un problema, no conozco la base. Pero sí hay un dato que sí conozco. A ver, vamos a leer el problema. Conozco la altura muy bien, conozco la altura. En este caso la altura vendría a ser 7 centímetros. Pero no conozco la base, profesor. Pero vamos a leer conoces la área. Ah, pero mira, dice, en la figura, si el área, acá te dice un dato importante, acá ya te dicen el área. El área es 84 centímetros al cuadrado y te pide calcular la base. O sea que la base es la que tú tienes que calcular, no el área, sino la base. Entonces, con esa información, ahí ya entro al ejercicio. Miren, el área del triángulo, ya me lo dan. El área del triángulo vendría a ser 84 centímetros al cuadrado. Entonces, como la base no la conozco, la base va a ser mi incógnita. Se divide entre 2. Escúchame, la Se base, divide. la base no la conoces. Sí, ¿Cómo vas a profesor. dividir si no la conoces? No conoces la base. La base es lo que tú quieres encontrar. Esto es lo que quieres encontrar. Pero eso tiene que estar multiplicado por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 7. Ah, y todo eso está dividido entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Estamos de Entre acuerdo? 2. Y acá aplicas tu idea de ecuaciones nada más. El 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Ah, pues Multiplicando. aplicas tu concepto nada más. Y acá divide, pasa a multiplicar. ¿Cuánto sería 84 por 2? ¿Cuánto sería 84 por 2? 108. No es 100. 168. 168. Y ahora, el 7 que multiplica la base, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Ah, pues si el 7 multiplica la base, el 7 pasa a dividir. Y entonces, para conocer cuánto mide la base, lo único que haces es dividir 168 entre 7. 24. Ah, 24. Y como es la base, y es una longitud, la base mide 24 centímetros nada más. ¿Por qué? Porque es una longitud, no es área. ¿Quedó claro? O sea, acá la base sería 24 centímetros. Bien, niños, hasta ahí la clase del día de hoy. Ustedes deben resolver el ejercicio 3, 5 y 6. Profesor, ¿Lo mandamos? Ya no se vuelven a conectar. El 5 y 6 profesor, se resuelve con la idea de la 4. ¿Ah? Profesor, le mandamos la 3, la 5 y la 6. Así es, 3, 5 y 6. La 5 y la 6 con la idea de la 4. ¿Ah? Se lo mandamos en la plataforma, ¿no, profesor? Envíenme la tarea nada más, al correo electrónico si fuera preciso.